eléctrico e ingreso, que era una relación biunívoca en el cual uno podía ver por el nivel de consumo de un hogar el nivel de riqueza que tenía ese hogar. Entonces, eso era algo que trataba de verlo, de establecer si era así o no, y para eso lo que quería era tratar de confrontarlo con los valores, ver qué es lo que dicen los números sobre esto. Así que eso era una de las primeras preguntas que me hacía sobre cuán importante era el efecto ingreso, pero además lo que quería ver era si estos valores eran valores homogéneos, es decir, si todos los hogares gastaban más o menos parecido en energía o consumían más o menos parecido en kilovatios hora o en metros cúbicos de gas, y si este valor difería poco, difería mucho en función de la localización, es decir, si en las distintas regiones variaba mucho, variaba poco, si de acuerdo al nivel de ingreso esto cambiaba mucho o cambiaba poco, es decir, si los hogares más ricos tenían que dedicar mayor parte del ingreso a los energéticos o menor parte, o si, no pensándolo en plata, sino en volumen, si consumían más kilovatios hora, menos, más metros cúbicos de gas o menos. Entonces, un poco la idea de esta presentación es ir por esos distintos andariveles, ver cuánto importa el ingreso, ver cuánto importa algunas otras variables, ver si esto es homogéneo o es muy heterogéneo entre regiones, si esto varía mucho por el nivel de ingreso o no, y tener un paneo de lo que pasa en otros países como para poder contrastar. Así que eso es la idea de la presentación de hoy. Yo estoy mirando más o menos el chat, así que si surge alguna pregunta, entiendo que las preguntas iban más al final, pero si surge alguna duda puntual sobre algo que estoy hablando, o que no se entiende, me pueden preguntar y voy a tratar de mirarlo, ¿no? Entonces, para ver toda esta... Para tratar de calcular con datos reales qué es lo que está pasando, en lo que me baso es en la encuesta nacional de gastos de hogares. Esta encuesta es una encuesta que hace el INDEC cada más o menos 10 años. Por acá está establecido, está nombrado los años en los que se hizo, en el 85, en el 96, en 2004, 2012 y 2017. Los valores que voy a presentar acá corresponden a la última encuesta de gasto de hogar, la de 2017-2018, que recién ahora se está empezando a publicar lo que son los microdatos. Es decir, esto es una encuesta que es muy completa, muy abarcativa, y lo que busca es recopilar en más de 20.000 hogares los gastos que hacen en 1.200 artículos. Es decir, para que se dé una idea, y ahí está en la presentación, hay 11 tipos distintos de quesos. Es decir, cuando va el personal del INDEC, el encuestador, a recopilar los datos, pregunta cuánto se gastó y cuánto se consumió de un montón de artículos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, pregunta cuántos kilovatios hora se consumieron en un periodo de tiempo y cuánto se pagó. Y tiene que mostrar la factura, algo parecido pasa para el gas. Justo en los casos de energía eléctrica y gas natural por redes está muy mal tomada esa información, entonces los gastos, los montos gastados se expresan de forma correcta, pero las unidades no. Así que para eso, en general, cuando uno ve la encuesta de gasto de hogar, va a ver que en cantidad puede aparecer uno o medio si la factura es mensual o bimestral. No aparece los 327 kilovatios hora que quizá uno consumió en el mes. Lo cual genera algunos problemas adicionales. Entonces, esta encuesta releva para 20.000 hogares, un montón de artículos. En el caso de energéticos, recopila información sobre gastos en energía eléctrica, en gas en distintos formatos, tanto gas por red como garrafa, gas a granel, distintos tipos de forma de consumir los energéticos. Y esta es una encuesta que es muy, muy importante porque sirve para, por ejemplo, crear los ponderadores del IPC. Entonces, ¿por qué los ponderadores del IPC? Esta estructura de consumo para el consumo de cualquiera, el consumo medio de la sociedad con la cual se arma la canasta de inflación, se recopila en base a los resultados de la encuesta de gasto de hogar. Entonces, es una encuesta muy importante, muy grande,
y que además de recopilar variables económicas, como por ejemplo el ingreso de los hogares y los gastos en cada uno de los artículos, trae también un montón de variables que ya no son económicas, sino que son características de los hogares o de los habitantes de los hogares. Entonces, por ejemplo, uno puede ver, cada hogar está indicado si tiene paredes precarias, si tiene letrinas, si tiene agua corriente, un montón de características del hogar y además características de los habitantes del hogar. Cantidad de miembros que viven en el hogar, que tiene el hogar, miembros mayores de 65 años, menores, etcétera, etcétera, a nivel educativo del jefe de hogar, etcétera. Entonces es una encuesta muy grande que permite hacer distintos tipos de análisis. Entonces cuando uno empieza a mirar como resultados, uno encuentra lo siguiente. Este gráfico lo que muestra es el monto gastado de acuerdo al decil. Cada decil corresponde a un 10% de la distribución de ingresos de la muestra. Entonces el decil 1 es el 10% más pobre, que tiene menores ingresos. El decil 2 es el siguiente, el que va del 11 al 20, etcétera. Y el decil 10 es el decil más rico de la población, es el 10% más rico de la población. Lo que se ve en este gráfico es cuánto se gasta en promedio en cada decil. Es decir, el 10% más pobre, la línea azul, el color azul oscuro de abajo es el gasto en electricidad, el color celeste es en gas, es la suma de todos los gases distintos, no solo gas natural, sino garrafas, etc. Y la barrita color naranja es el transporte privado, es decir, nafta, GNC, diésel, etc. A primera vista lo que uno ve es que si considera los energéticos como el gas, más la electricidad, más los combustibles de transporte privado, uno ve que hay una relación muy positiva. Los hogares más ricos gastan efectivamente mucho más en energéticos. Pero también uno puede ver que el grueso es el color naranja. Es decir, las barritas azules y celestes son casi constantes. Tienen una pequeña tendencia, es decir, al menos se puede ver a simple vista que a mayor ingreso, si uno se corre hacia los deciles más altos, hay un consumo, un gasto un poquito más alto en electricidad y en gas, pero a ojo no tendría relación con el ingreso real del hogar. El grueso de esto es el combustible de transporte privado. Entonces uno puede tratar de dejar la vista del monto, de ver cuánto se gasta, y pasar a un indicador que es muy utilizado, que es el porcentaje del gasto en esos bienes con respecto al gasto total del hogar. Acá una consideración: en general gasto e ingreso se hablan de forma análoga. Es decir, en algunos momentos uno puede ver el gasto de los hogares o los ingresos de los hogares, es básicamente lo mismo, no tiene diferencias significativas. Esto es lo mismo entonces que antes, pero lo que se ve es no el monto gastado, sino qué porcentaje del presupuesto del hogar corresponde a ese monto. Entonces, fíjense, por ejemplo, están los mismos colores, la línea azul más oscura corresponde a la electricidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que los hogares del primer decil, los hogares del 10% más pobre, gastan en promedio un poquito más del 8% en energía eléctrica. A medida que vamos yendo hacia adelante en los deciles, uno ve que el porcentaje de ingreso que hay que dedicarle a la electricidad va bajando. Por ejemplo, en el caso del decil más alto, el decil número 10, más o menos hay que destinar un 2% de los ingresos del hogar al gasto en electricidad. La línea celeste corresponde a gas. La línea violeta punteada es lo que usualmente se habla de energéticos, es la suma de electricidad más gas. Entonces lo que vemos es que en el primer decil está casi en un 13% del ingreso de los hogares. Para que tengan una idea, el promedio a nivel país está en el orden del 6%. Un poquito abajo del 6% de los ingresos de los hogares hay que dedicarlos a energía eléctrica y gas. Y fíjense que el combustible que es creciente, o la parte que es creciente, es el combustible para transporte privado, que en los hogares de más bajos recursos no pesa tanto,
y a medida que se va creciendo en nivel económico, en ingresos económicos, va teniendo un peso un poquito mayor. ¿Por qué es interesante esta línea violeta punteada? Y sin entrar en detalles más finitos de lo que es la pobreza energética. Pero existen distintos indicadores para hablar de pobreza energética. Uno muy utilizado, especialmente muy utilizado hasta hace unos años para atrás, es el porcentaje justamente de ingreso que hay que dedicarle a los energéticos. Y lo que la norma establecía es que se consideraba un hogar pobre energéticamente si tenía que dedicarle más del 10% del ingreso a cubrir sus necesidades de energía eléctrica y gas. No es la definición más nueva, pero sí sirve como para tener idea en dónde estamos parados. Uy, perdón. Ahora, esta primera aproximación, lo que vamos a ver es que va a variar mucho de acuerdo al lugar donde se trate. Entonces, ahora ya no lo estamos viendo en este gráfico por deciles, es decir, de acuerdo a la distribución de ingreso, sino que lo vemos por jurisdicción, por provincia. Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Es en cada barra una provincia distinta, y es el porcentaje que en promedio se gasta en cada provincia. Entonces, acá está la línea naranja punteada, es el promedio del país, un poquito abajo del 6%, y lo que se ve es que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, más o menos el 3% de los ingresos del hogar en promedio son dedicados a energía eléctrica y gas. En la otra punta vemos a Formosa y San Juan, en los cuales casi el 10% de los ingresos tienen que ser dedicados a los energéticos. Es decir, hay un abanico muy, muy amplio de situaciones. Algunas jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Neuquén, con un porcentaje muy bajo dedicado a energía, y otras de casi el 10%. Entonces, al menos de las primeras preguntas que estaban apareciendo antes, si en todos los lugares se gastaba lo mismo, si era un valor homogéneo, podemos ver en principio que no, que esto está lejos de ser homogéneo, hay una heterogeneidad muy grande. Y el segundo punto, en relación a si había diferencias a nivel socioeconómico, vemos que sí, que hay unas diferencias muy significativas. Los hogares más pobres tienen que dedicar un porcentaje mucho más grande del presupuesto a los bienes energéticos. ¿Y por qué esto es tan distinto? Especialmente esta última parte a nivel provincial. ¿Qué grandes diferencias puede haber a nivel provincial para que esto sea tan distinto? Y existen al menos dos factores distintos. Por un lado, una cuestión de las tarifas, de los precios que pagan los energéticos en cada lugar, que varían significativamente, es decir, especialmente en energía eléctrica, aunque también puede pasar con gas, especialmente cuando no es gas natural, las distintas provincias tienen tarifas muy, muy diferentes. ¿Qué significa esto? Que quizá en la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos la tarifa más baja del país, mientras que, ahora vamos a ver algunos valores, en Córdoba o Santa Fe pueden estar pagando sensiblemente más por la energía eléctrica. Entonces, aún si consumieran lo mismo en dos lugares distintos, el costo, el monto gastado por energía va a diferir. Ahora, un segundo punto es el nivel de ingresos. Es decir, cuando uno piensa en el porcentaje que uno le tiene que dedicar a la energía, tiene que ver con los gastos, con cuánto cuesta y con cuál es el ingreso. Entonces también lo que vamos a ver es que los niveles de ingreso varían de forma muy significativa en cada jurisdicción. Entonces, ¿qué vamos a tener? Los dos efectos, costos más altos e ingresos más bajos. Fíjense, esto es un grafiquito tomado, acá abajo está la fuente, de un trabajo bastante nuevo que está publicado en la página de ADERA, de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Argentina. Hizo la consultora que se llama Economía de Energía, y se compara, por ejemplo, se compara las tarifas eléctricas para un determinado nivel de consumo. En ese caso, 300 kilovatios hora por mes, y se toma los valores de Tucumán, EDET, Cooperativa de Bariloche, EPE de Santa Fe, el distribuidor de Santa Fe, de Córdoba, de Nore, de Sur, etc. Una variedad bastante grande de distribuidores.
Y lo que ahí está marcado en los distintos colores es si es parte del costo energético propiamente dicho o es parte de los impuestos que hay. Además, hay una variedad muy grande de impuestos, hay jurisdicciones con pocos, jurisdicciones con niveles impositivos muy altos, pero fíjense en la tarifa final en pesos por kilovatio hora que se paga en las distintas distribuidoras. Tenemos de un lado de Norte y de Sur los más baratos, que están en el orden de 4 pesos por kilovatio hora, pero en el otro lado podemos tener a EPEC, el distribuidor de Córdoba, que con un costo de 9,3 más del doble, o EDES, el distribuidor de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, con 8,2. Es decir, si los hogares consumieran la misma cantidad de kilovatios hora, el monto que tendrían que gastar va a ser muy distinto de acuerdo a la jurisdicción. Entonces, ahí ya tenemos un primer hecho que hace que estos gastos sean muy distintos. Ahora, del otro lado, uno lo que puede tomar es el nivel de ingresos. Entonces, en este gráfico lo que armé es, en base a lo que está publicado para la ENGO, la encuesta de gasto hogar 2017-2018, la provincia, la jurisdicción que tenía un nivel de ingreso más alto era Tierra del Fuego. Entonces, considerando a Tierra del Fuego como 100, uno va bajando, después viene la Ciudad de Buenos Aires, después viene Neuquén, etcétera, y llega al punto más bajo que es Chaco. Si Tierra del Fuego tenía el valor más alto, Chaco es un 30% de ese nivel de ingreso. El nivel de ingreso medio de los hogares de Chaco. Fíjense que el promedio país era de 60. Como para darse una idea que, si bien hay un conjunto de provincias que está muy cerca al promedio, es decir, si uno considera de Chubut o de Buenos Aires a Tucumán, tiene una parte de población muy grande cerca del promedio, pero hay algunas jurisdicciones que tienen ingresos mucho más altos y otras, Chaco, Formosa, Corrientes, tienen ingresos muchísimo más bajos. Entonces, al hacer este tipo de indicadores, fíjense que, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tenía el nivel de tarifas más bajo y tiene el nivel de ingresos más alto. Entonces, necesariamente va a dar un porcentaje destinado a la energía muy bajo. Entonces, estos dos factores van jugando para mostrar los valores de los porcentajes que hay que dedicarle a los gastos. Ahora, uno puede tratar de ver entonces, habíamos visto al principio qué pasaba en los distintos deciles y después habíamos visto qué pasaba en las distintas provincias. Entonces uno puede tratar de conjugar las dos variables y acá traigo para algunas provincias seleccionadas el gasto en electricidad y gas. Y fíjense que, por ejemplo, vamos primero a los promedios, esto que en la Ciudad de Buenos Aires era un promedio del 3%, en Chaco del 9%, en Salta del 7%, etc. Cuando uno ve cuánto tienen que erogar los deciles más bajos, uno ve que, por ejemplo, en Chaco, un hogar de los más pobres de Chaco debería destinar el 17% de sus ingresos a pagar sus facturas de energía eléctrica y de gas. En Salta un poquito parecido, y a medida, de forma sistemática, que se va mejorando, en parte, o que se va mejorando en los ingresos del hogar, este porcentaje va bajando de forma significativa. Entonces, hay una situación muy disímil entre lo que son los promedios o los hogares de clase media y media alta y lo que son los hogares de clases más bajas. Tengan en cuenta que esto se hizo en 2017-2018, donde ya estaba vigente la tarifa social. Es difícil discriminar acá o entender acá qué hogares son beneficiarios de la tarifa social y cuáles no, pero así todo están pagando porcentajes muy altos de los ingresos del hogar. Lo cual, cada provincia tiene sus particularidades, hay que entenderlas, no es lo mismo tomar posiciones o decidir políticas sobre el valor promedio, porque ese valor promedio muestra situaciones muy distintas en distintos sectores económicos. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver o qué es lo que hay atrás de esto? Y esta es otra de las preguntas que hay dentro de la encuesta, que es una pregunta interesante y que uno puede ver cierta evolución. Por ejemplo, en la encuesta preguntan si el hogar tiene al menos un equipo de aire acondicionado.
¿sí? Y esto es una pregunta que se viene manteniendo desde hace un montón de encuestas. ¿Y por qué esto es relevante? De nuevo, si volvemos al principio, a esta relación que hay o que puede haber entre ingreso y demanda, hace unas cuantas décadas, probablemente era cierto que esta relación era muy fuerte entre ingreso y demanda y consumo. ¿Por qué? Porque no existía la cantidad de electrodomésticos que existe ahora. Pensando, hace 30 años, la persona que tenía un aire acondicionado iba a consumir muchísima más energía, pero el aire acondicionado no lo tenía cualquiera. Era un electrodoméstico de alto consumo, era un electrodoméstico muy caro, pero eso en los últimos años fue cambiando mucho. Fíjense, por ejemplo, este cuadro, piensen que en los últimos años bajó mucho el precio del aire acondicionado, ha aparecido financiamiento, baja el costo de uso, es decir, la energía se fue abaratando, además de un montón de mejoras tecnológicas que aparecieron. Los aires acondicionados tipo split no hacen necesario romper la pared, es decir, es de instalación mucho más fácil. Hoy los aires acondicionados, la gran mayoría son frío-calor, entonces sirven no solo para refrigerar, sino también para calefaccionar un ambiente, etcétera, etcétera. Y traigo, por ejemplo, los valores de Santiago del Estero. Entonces, Santiago del Estero, la primera columna es el año 2000, la encuesta correspondiente a 2004-2005, la segunda es la encuesta correspondiente a 2012-2013, y la última es la última encuesta de 2017-2018, y en este caso lo que se muestra son los distintos quintiles, es decir, ya no de a 10% de hogares, de distribución del hogar, sino de a 20%. Entonces, de nuevo, el quintil 1 es el quintil más pobre, es del 0 al 20% de menores ingresos de la provincia, el quintil 2 es del 20% al 40%, el quintil 5 es el más rico, del 80 al 100% de mayor ingreso en la provincia, y el porcentaje es los hogares con al menos un equipo de aire acondicionado. Entonces, ¿cómo se puede leer esto? En 2004-2025, piensa en Santiago del Estero como provincia bastante extrema por el calor que hace durante el verano. En 2004-2005, el 20% de los hogares tenían aire acondicionado. En 2012-2013, ese valor subió al 59%. Y en 2017-2018 subió al 65%. Sí, por un lado es razonable, lo que uno ve es que los hogares se van equipando cada vez más. De nuevo, acá la pregunta es si tienen al menos un equipo de aire acondicionado. Puede que alguno de esos hogares tenga muchos equipos de aire acondicionado, que es cada vez lo habitual en hogares con condiciones socioeconómicas medias a altas. Pero fíjense que en 2004-2005 el primer quintil no tenía aire acondicionado. Y el segundo era un 2%, eran valores muy, muy despreciables. Es decir, el aire acondicionado, 2004-2005 fue hace 15 años, el aire acondicionado se concentraba en los hogares de mayor nivel de riqueza. Fíjense cómo eso fue cambiando y, por ejemplo, ahora, 15 años después, el 42% de los hogares más pobres ya tiene aire acondicionado y el 57% del segundo quintil. ¿Qué quiere decir esto? Que los hogares ya se están equipando. Entonces, hoy tener consumo de energía eléctrica más alto, por ejemplo, por aire acondicionado, no es algo exclusivo de los hogares más ricos, sino que es algo que está o que es bastante usual en todo tipo de hogares. Es decir, ya el aire acondicionado no es algo exclusivo de los hogares de mayor nivel de riqueza. Entonces esto va a generar cambios en la forma de demanda eléctrica y también en el nivel de consumo y esta relación entre consumo e ingreso. Obviamente al que le guste después puede entrar en la encuesta, esto se puede ver por provincias, hay resultados interesantes. En las provincias del sur, por ejemplo, si uno toma Chubut, en 2004-2005 básicamente no había aire acondicionado y con el paso del tiempo eso fue creciendo, pero no solo por el efecto del frío, sino también por el efecto del calor para calefaccionar durante invierno. Entonces, ok, sabemos que hay un montón de factores que pueden afectar a la demanda de energía eléctrica, de gas natural, o al monto que se gasta en energía eléctrica y gas natural.
sabemos que, por ejemplo, o creemos que si el nivel de ingreso es más alto, va a haber mayor demanda, pero también sabemos o creemos que si hay mayor cantidad de miembros en un hogar, también va a haber mayor demanda. No es lo mismo un hogar con una persona que un hogar con 5 personas. Bueno, suponemos que el tener equipos de aire acondicionado va a hacer cambiar la demanda. Un hogar con aire acondicionado debería tener un nivel de demanda más alto. Vamos a probar algún otro tipo de cosa. Por ejemplo, es usual ver que el tipo de hogar afecta también significativamente a la demanda energética o al monto energético. Piensen, por ejemplo, desde no sé, una casa con respecto a un departamento. Una casa tiene que tener una bomba, mientras que en el departamento hay una bomba en un edificio, pero en general eso no viene en la factura del propio departamento, sino que va en las expensas, en la factura del edificio, mientras que para la casa sí es un gasto propio de la casa. La casa tiene, por su forma de ser, muchas mayores pérdidas energéticas, con lo cual suele haber que calefaccionarlo más o que refrigerarlo más, que un departamento que suele tener mejor aislación. Una casa puede tener luces prendidas durante toda la noche, mientras que un departamento no. Es decir, hay un montón de hechos que configuran o que intuitivamente dicen que una casa puede gastar más energía. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer con los datos que están en la encuesta? Uno puede, por ejemplo, hacer alguna regresión. En este caso les voy a mostrar una regresión muy simple, en la cual se busca cuantificar cuánto es lo que afecta cada uno de los factores o de estas variables, cuánto afecta en el valor final del monto gastado en energía. Entonces, es una regresión simple, digamos, sin grandes sofisticaciones. De hecho, bueno, hay un montón de detalles que se pueden mejorar, y uno lo que encuentra es esto. En particular, esta regresión fue una regresión que de un lado se pone el logaritmo del gasto en energéticos, y del otro lado uno ve el ingreso. En particular también es logaritmo del ingreso del hogar. Ahora les digo por qué. Y está la cantidad de miembros, el aire acondicionado y si es departamento o casa. Y es una regresión hecha para 3 jurisdicciones. Una a nivel país, una solamente para los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y otra solamente para los hogares de la provincia de Tucumán. Entonces, ¿cómo es la interpretación de cada uno de estos valores? Y es lo que tenemos acá abajo. En el caso de la primera fila es ingreso del hogar, y es una elasticidad, y lo que uno ve ahí es cuánto varía porcentualmente el gasto en gas y electricidad ante un aumento del 1% del ingreso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, a nivel país, ese 0,32 es que ante un aumento del 1% del ingreso, el gasto en energía va a ser 0,32% más alto. Es decir, si un hogar es 10%, tiene un nivel de ingreso 10% mayor, gastaría en energía 3,2% más. Entonces, desde el punto de vista de la economía, esto se dice que es un bien inelástico, que esto es inelástico. Tiene un aumento, es decir, existe una relación entre ingreso del hogar y monto gastado en energía, pero es inelástico, es una relación menor a 1. Entonces, por más que el ingreso aumente un montón, el gasto en energía no va a aumentar tanto como el ingreso, va a aumentar menos que proporcionalmente. Fíjense que en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán los resultados son parecidos, unas décimas para un lado, para otro, pero es un efecto bastante general a nivel país. Cuando uno pasa a la segunda línea, la cantidad de miembros del hogar, básicamente cuánta gente vive. Uno dice, bueno, mientras más gente vive en un determinado hogar, en una casa, va a haber un nivel de gasto más alto. ¿Cuánto es esto? Bueno, la interpretación acá sería cuánto varía porcentualmente el gasto en gas ante un miembro más del hogar. Entonces, en el caso de que haya un miembro más del hogar, en el país el gasto aumentaría un 3,8% por miembro del hogar. Es decir, cada persona adicional que vive en el hogar va a ser más o menos un 4% más de gasto.
En la Ciudad de Buenos Aires ese valor es un poco más alto, está en el orden del 10%, es decir, cada miembro adicional al hogar aporta un 10% más del gasto en energía. En Tucumán es un poquito más bajo. Como comentario, todas estas variables dieron significativas, digamos, desde el punto de vista estadístico, econométrico, esto significativo, etc. La tercera variable que está incluida es el aire acondicionado, la tenencia de aire acondicionado, y ahí ese valor se interpreta como qué gasto adicional genera un hogar con aire acondicionado. Es decir, si tenemos dos hogares que tienen exactamente el mismo nivel de ingreso, exactamente la misma cantidad de miembros, y uno tiene aire acondicionado y otro no, se espera que el que tenga aire acondicionado gaste un 14% más. Entonces, teniendo un aire acondicionado, genera un 14% más de gasto a nivel país. Valores un poquito más altos, tanto en la ciudad como en Tucumán. Y finalmente, la última variable es departamento, es si es un departamento o una casa. Y ahí la interpretación es la misma, es cuánto menos, en este caso, o cuánto varía el gasto porcentualmente si el hogar es un departamento. Entonces, que en el país de menos 0,42 o en Cava menos 0,29, lo que significa es que si hay una casa y un departamento con el mismo nivel de ingreso, con la misma cantidad de gente, los dos tienen aire acondicionado, el departamento gastaría, si está en la Ciudad de Buenos Aires, un 29% menos que la casa. ¿Por qué? Producto básicamente de estas cosas, de lo que dijimos, de la bomba o no la bomba, de las mayores pérdidas de temperatura, de algunos elementos de seguridad que puede tener una casa que un departamento no, etcétera, pero lo que se ve es que es algo muy significativo. Entonces, ahora en un ratito les muestro un ejemplo más y una interpretación, pero la primera idea que uno se puede llevar de esto es que el ingreso afecta, pero no afecta tanto. Hay un montón de características del hogar o de los habitantes que generan un impacto muy significativo, más allá del nivel de ingreso del hogar. Entonces, una cosa que quería mostrar era, bueno, ¿qué es lo que pasa en otros lugares? Esto que estamos diciendo en Argentina. En otros países pasa algo parecido, es muy distinto. En general, cuando uno trata de hacer algunos números que involucran estas regresiones, fórmulas o grandes bases de datos, trata de ver qué pasa en otro lado, porque si el resultado es muy distinto al de otros países, hay algo que quizá estamos haciendo mal. Entonces, de este trabajo, perdón, este es un trabajo que hizo el BID, trabajo que está bastante bueno, de hace un par de años, que lo que hace es agarra justamente estas bases de datos y saca unas cuentas muy parecidas a las que les estoy mostrando. Una de las contras es que no tomó en cuenta Argentina. Perdón, ahí hay una consulta a nivel país. A nivel país, 42% menos es el departamento, a nivel ciudad es 28%. Y en Tucumán era un 26%, después habrá que ver a qué se debe esto. Bueno, bien, hay un comentario de Julio, que es que cuando el aire acondicionado reemplaza la calefacción, puede haber una disminución. Sí, ojo, esto está buena la pregunta o el comentario, porque acá se está tomando, hay dos cosas. Por un lado, incluye energía eléctrica y gas. Y acá hay una variable que no la incluí en lo que mostré ahora, pero está bueno para considerar. Otra de las preguntas de esta encuesta es, creo que la pregunta es, ¿con qué combustible utiliza para cocinar? Y existen distintas posibilidades. Obviamente el combustible, o al menos sacando la energía eléctrica, el de mayor calidad es gas natural. Y después hay otros de calidad un poco inferior, el GLP puede reemplazarlo normalmente, se suele usar GLP cuando no tiene acceso al gas natural, pero después hay también combustible de mucho menor calidad, tipo leña. Entonces uno lo que puede ver es ver si, por ejemplo, estos gastos ya no por provincia o por quintil, o sí, incluyendo eso, pero ver, por ejemplo, si es más alto o más bajo en hogares que usan gas natural o
no tienen acceso a la red de gas natural. En general, lo que uno suele ver es que los hogares que no tienen acceso a la red de gas natural terminan gastando más en energía. ¿Por qué? Porque el gas natural suele ser más barato que alguno de sus reemplazos, como el GLP. Eso por un lado. Pero por otro lado, esto que se ve acá es una foto. Es una foto de los hogares en un determinado momento. Entonces no se ve la película, no se ve, por ejemplo, si yo cambio calefacción de gas por aire acondicionado, frío-calor, que uno puede tener algún tipo de ganancia en eficiencia energética, acá no se ve, pues esto es la foto de un determinado momento. No ve el video o la película de qué cambio hubo. O si en lugar de usar gas uso calefacción eléctrica pero ineficiente, tipo caloventores. Entonces, acá solamente se ve la foto en un determinado momento. Hay algunas cuestiones metodológicas más de cuándo se toman los datos, etcétera, que son interesantes, son un poquito más finitas, pero eso es importante, esta metodología lo que ve es una foto. Entonces, acá en este trabajo del BID, espero haber más o menos respondido la pregunta de Julio, el comentario, si no después la detallamos un poquito más. En este trabajo del BID hacen básicamente algo similar que a lo presentado, agarran las encuestas de gasto hogar de 12 o 13 países de Latinoamérica y no tomaron la de Argentina. Entonces lo que hice acá, tomé cada uno de estos gráficos, es los datos de algún país, y el gráfico de arriba a la izquierda es para el quintil 1, el quintil más pobre, el de arriba a la derecha es el quintil 2, el de abajo a la izquierda el quintil 4 y el de abajo a la derecha el quintil 5, espero que más o menos se vean los valores, y elegí alguno de los países. Entonces, en todos los ejes tienen el mismo tamaño para compararlo. Entonces está Bolivia, Brasil, Honduras, México, Uruguay, el conjunto de los 13 países seleccionados, y están los valores de Argentina de los últimos tres encuestas, 2004, 2012 y 2017. Entonces fíjense, la barra de abajo es gas y la verde de arriba es electricidad. Entonces, fíjense que Argentina está dentro para el quintil más bajo, este de acá arriba a la izquierda, está dentro de los valores más altos. El país en el cual más se gasta en energía, más monto se gasta en energía es Uruguay. Cualquiera de ustedes que haya ido a Uruguay y haya prestado atención a esto, que esté en los temas de energía, es muy cara la energía en Uruguay, incluso la energía eléctrica con la UTE es cara. Entonces en todos los países se ve que a nivel que el ingreso aumenta, el porcentaje que hay que dedicarle a los energéticos baja. Para los demás bajos ingresos, Uruguay tiene la mayor necesidad, un 14%. Argentina en 2004 tenía más o menos un 13%. Es decir, los hogares de menores ingresos le tenían que dedicar una parte muy grande del presupuesto. Esta columna, la anteúltima, lo que muestra es Argentina de 2012-2013, en el cual subsidios mediante, a través de una cantidad muy ingente de subsidios a la energía, lo que se baja es de ese 13% a más o menos un 6%. Fíjense que esa diferencia termina siendo gasto que los hogares de menores ingresos pueden dedicar a otro tipo de bienes. ¿Cuál es la situación actual? O del 2017, a través de todas las variaciones tarifarias que hubo, ese porcentaje ya pasa a más o menos el 11%. Si el 11% de los ingresos, en promedio, de los hogares de menores ingresos, tiene que ser dedicado a energía. Algo parecido pasa en todos los quintiles, qué sé yo, si uno va al quintil más rico, este de acá abajo a la derecha, en Argentina, también estaba en 2004 más o menos en un 3% el valor, bajó a algo más bajo del 2 y después subió al 3 y pico. Pero fíjense que acá está lo interesante de ver la focalización de los subsidios. No es lo mismo subsidiar a los sectores más ricos que a los sectores de menores ingresos. Entonces, acá es donde uno tiene que ver cómo lograr hacer un esquema de focalización que termine siendo positivo. Acá, Gustavo, por la consulta, acá los hogares, acá no separé entre los que tienen acceso a red de gas natural o no.
estás más que invitado, a vos que te gustan mucho los números y sos muy ducho en el tema, lo podés hacer. Ahora en un par de filminas muestro un ejemplo en el cual sí estaba algo, pero de una encuesta más vieja. Acá en lo del BID no me acuerdo cómo venía, pero si no se puede replicar de las encuestas de gasto hogar de cada uno de los países. Entonces, básicamente Argentina está dentro de todo este grupo de países. No es el que hay que dedicarle más monto, pero es uno de los que más monto se le dedica. Y, de nuevo, nos deja ver que la política de subsidios que hubo, muy agresiva, logró generar una baja muy grande, pero no fue solo en los hogares de menores ingresos, sino que pasó en absolutamente todos los consumidores. Y de ahí el desafío de tratar de mejorar esa focalización. Un comentario que agrego, que acá está, que acá se puede ver algo. Esto es parte de mi tesis de maestría hace ya unos cuantos años. Es un estudio parecido, pero con la encuesta de 2004-2005. Y acá, en lugar de ver cuánto es el impacto en el monto, lo que veía era cuánto era el impacto de los hogares en el consumo eléctrico. Es decir, consumo eléctrico medido en kilovatios hora. Entonces, había llevado un montón de tarea, pero lo que trataba de ver era de qué depende los kilovatios hora que consume un hogar. Entonces, están las mismas variables y algunas más, una variable de ingreso, una variable de la característica de los habitantes, de otra serie de características del hogar, si es un hogar rural, si es una casa, si tiene acceso a la red de gas natural o no, si las paredes son precarias, si tiene aire acondicionado, y también un impacto del precio, para tratar de ver cuánto impacta el precio en la demanda de energía eléctrica. Entonces, les comparto algunos resultados, los que me parecieron más significativos, que eran los siguientes. Básicamente, el gasto, el ingreso, tiene una relación muy parecida con la que veíamos hace un ratito, que es que ante un aumento del 10% en el ingreso, el consumo, los kilovatios hora consumidos, iban a aumentar 2,7%. De nuevo, algo muy inelástico. Esto que está con signo positivo también uno lo puede ver con un signo negativo, ¿no? De ante ingresos menores, cuánto baja la demanda eléctrica. El adulto adicional es muy parecido a la cantidad de miembros. Un adulto adicional iba a generar un aumento del 9% de la demanda, ¿no? Entonces, hogares cada vez más grandes van a tener un 9% más de demanda por cada habitante. El efecto de la casa, algo parecido, una casa iba a dar un consumo 23% mayor. Digo, de cosas muy similares, esto fue hace 15 años, muy similares con lo que se ve en la última encuesta. El aire acondicionado era 28%, es decir, un hogar con aire acondicionado va a consumir 28% más que un hogar igual, pero que no tenga equipo de aire acondicionado. Y una última que me parecía significativa era el precio. ¿Cuánto impacta el precio? Menos 0,23, básicamente lo que significa es que ante un aumento del 10% del precio, la demanda iba a variar 2,3% negativo. Entonces, el signo, cuando uno ve esto, el signo está perfecto. Uno supone que en cualquier bien, ante un aumento del precio, baja la demanda. Y además lo que es interesante es que es inelástico. ¿Qué quiere decir? Algo parecido al ingreso, que no varía mucho. Vos podés aumentar el 200% la energía, y acá hay algunas cuestiones metodológicas, pero por más que aumentes un montón la energía, el consumo va a bajar, pero va a bajar poco. Es decir, la gente no va a dejar de consumir, eventualmente va a tener que erogar un monto mucho mayor. ¿Por qué? Porque esto es inelástico. Entonces, todos los bienes energéticos en general son inelásticos. La variación es menos que proporcional tanto ante el ingreso como ante el precio. Entonces, bueno, acá hay un montón más de variables más, estaba hecho mucho más, de forma mucho más precisa. Pero lo último que quería compartir era algún tipo de explicación de esto. Esto, de nuevo, no es algo que técnicamente sea súper preciso, pero
es algo que me parece que intuitivamente puede ser interesante. Entonces, en este momento, esto era con los datos de 2004-2005, lo que buscaba era tratar de entender esto y hacer una comparación. Acuérdense que la idea es ver en general cuánto impacta el ingreso en la demanda y si efectivamente hogares con ingresos más altos tienen demandas más altas. Entonces acá lo que buscaba era comparar el hogar medio de la ciudad de Buenos Aires y de Tucumán. Como pueden ver, algo parecido a lo que veíamos con los datos 2007-2018, la ciudad de Buenos Aires en aquel momento tenía un ingreso, el hogar medio de la ciudad tenía un ingreso de más o menos el doble del de Tucumán. Es decir, un ingreso mucho, mucho mayor. Pero los hogares en Tucumán son más grandes que en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires teníamos, el hogar promedio era, no sé, 2,5 miembros, había 2,5 personas por hogar, mientras que en Tucumán era mucho más alto, era de 4,3. Entonces, también habíamos dicho que a mayor cantidad de gente, eso da consumos mucho más altos. Entonces tenemos por un lado un hogar de la ciudad de Buenos Aires que tiene un nivel de ingreso mucho más alto, pero es más chico. Además, en la ciudad de Buenos Aires, el 20% de los hogares son casas y el 80% son departamentos, mientras que en el país la relación es inversa. En general son casas. En el caso particular de Tucumán, el 90% de los hogares son casas. Entonces ya habíamos visto que las casas tienen un nivel de consumo más alto. Entonces, ¿qué es esta última columna? Básicamente lo que se busca es, de acuerdo a las elasticidades que se habían planteado antes, cuánto iba a impactar cada uno de los factores en la demanda. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires iba a haber una demanda mucho más alta por el efecto del ingreso, es decir, un 30% más alta, pero iba a haber una demanda más alta en Tucumán por los miembros adultos, por los miembros menores, etcétera, y por ser casas. ¿Cuál es el resultado de esto? Que al final del día, la demanda en la ciudad de Buenos Aires del hogar medio va a ser un 3% más alta que el de Tucumán. Entonces, iba a haber una demanda 3% más alta con un ingreso del doble. Es decir, el ingreso no está tan íntimamente relacionado con el nivel de demanda o eventualmente con el nivel de gasto que hay en energéticos. Entonces, ahora si quieren volvemos a cualquiera de estos puntos o hacemos todas las preguntas, pero que resumiendo todo esto que dijimos, por un lado decimos que el gasto medio en Argentina para gas y electricidad es del 6%, pero que este valor no es para nada homogéneo, que varía de manera muy significativa entre regiones y entre niveles socioeconómicos. En muchos de ellos vimos en los hogares más pobres de casi todas las provincias, lo que uno ve es que se supera ese umbral del 10%, que era el umbral teórico para definir pobreza energética hacia ya unos años. Bueno, por otro lado, el ingreso efectivamente afecta a la demanda, eso lo veíamos, aunque fuera inelástico, hogares más ricos demandan más energía eléctrica, pero esto está mitigado por un montón de características que puede haber, tanto de los hogares como de los habitantes. Por lo cual, el consumo, finalmente, no necesariamente refleja la riqueza del hogar. Es decir, y esto es importante para mí, o al menos a mí me parece importante, porque durante un montón de años se estaban poniendo tarifas de acuerdo al nivel de consumo. Es decir, cuando cualquiera de ustedes vea el cuadro tarifario especialmente eléctrico, pero en gas pasa lo mismo, uno ve que a mayor nivel de consumo a tarifas más altas, que por un lado puede tener alguna idea más de tipo ambiental, es decir, no fomentar el derroche o castigar el derroche de energía y buscar algo de eficiencia energética. Pero por otro lado, lo que estaba muchas veces en la cabeza era que era una forma de transferir ingresos, de redistribuir ingresos, el tipo que consume más es porque tiene un nivel de ingreso más alto, entonces le pongo una tarifa más alta
y trato de fomentar algún tipo de subsidio cruzado. Y eso está lejos de ser así. Y un último comentario en relación al nivel de consumo y del ingreso tiene que ver con los electrodomésticos. Si bien no contamos todavía con información suficiente, intuitivamente tenemos en la cabeza muchas veces que los hogares de menores ingresos tienen electrodomésticos menos eficientes. Es decir, el ciclo de vida, por ejemplo, la historia de vida de una heladera, suele ser que un hogar de mayores ingresos cambia la heladera, si la heladera todavía funciona, esa heladera se vende o se deja en la calle, alguien de menor nivel de ingreso la usa, etcétera, con lo cual el hogar más rico va a tener una heladera más eficiente que consuma menos y el hogar de menor nivel de ingreso va a tener la heladera que antes fue de otro, que antes de otro, que ya va a ser una heladera más vieja, es decir, de una tecnología inferior, va a tener un montón de años de uso y de desgaste, con lo cual va a haber perdido eficiencia en términos de burletes, motores, etcétera. Y eso uno lo puede encontrar en una gran cantidad de electrodomésticos, que los hogares más pobres terminan consumiendo más por tener electrodomésticos más ineficientes para obtener el mismo o peor nivel de servicio energético. Así que hasta acá quería contarles un poco esto. Vamos, no sé, Salvador, cómo manejamos el tema de las preguntas. Espero que les haya parecido más o menos interesante y el que quiere después, más allá de las preguntas de ahora, después me contacta si tiene alguna duda puntual o cosas que quiere ver. Muchas gracias, Diego. Te damos un aplauso virtual desde aquí. Y muy linda la charla, y la dejo abierto a las preguntas. Creo que ya hay algunas que han quedado pendientes ahí. Si querés ir, vamos leyéndolo o le Dale. pedimos a la... No, Acá. vamos. Yo tengo preguntas para hacer en vivo, pero sigo el ordenamiento. Bueno, aprovecho rápidamente. Mi nombre es Roberto Friche, un gusto, Diego. Excelente la exposición. Un par de consultas o detalles, si me puede decir, u observaciones respecto a la charla que diste. La primera, supongo que el análisis matemático, analítico que hiciste, lo hiciste en la época 2004-2005. Y supongo que esos mismos números habrán variado mucho en lo que es en los años 2015 al 2019. Por el tema de elasticidades hablo, ¿no? Respecto al ingreso y respecto al gasto. ¿Tenés alguna actualización en ese sentido? Y lo otro que me llamó mucho la atención es el nivel de gasto sobre o la incidencia de los aire acondicionados. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, respecto a una política pública que se puede llegar a estar tomando, ¿sabés algo de eso? Gracias. No, te paso a responder. Sí, el trabajo más largo que hice, lo que había sido mi tesis, fue 2004-2005, eran los datos que estaban disponibles en ese momento. Hacerlo sobre cantidades, sobre los kilovatios hora, los metros cúbicos, lleva un montón de laburo. Uno de los primeros que hizo eso fue Fernando Navajas, que estuvo hace unas semanas, lo hizo sobre gas, lleva un montón de tiempo, justamente porque están mal captados los datos de la encuesta. Sobre montos es mucho más fácil. Habría que hacerlo. Hice el de 2013, el de 2017, podría haber hecho el de 2004 para presentarlo. Eso no debería ser complicado y debería dar un acercamiento bastante bueno. Seguramente cambiaron, pero las elasticidades... Bueno, habrá habido cambios. Cuando uno veía la comparación de los montos gastados, ahí sí era muy significativo, como de 2004 una baja muy grande a 2012 y un crecimiento. Así que eso hay. De los aires acondicionados, tiene un montón de cosas atrás que puede generar algunos números. En general, cuando uno agarra los de otros países, que se hizo lo mismo en España, este mismo ejercicio, dan valores en ese orden, con lo cual uno se queda más o menos tranquilo. Desde el punto de vista de eficiencia energética, lo que termina pasando es la historia de la heladera, que el aire acondicionado ese muchas veces no
no se saca, no se cambia. O la heladera en una casa, que el que tiene una casa grande compra una heladera nueva y la vieja va al garage. Entonces termina generando un efecto raro en el consumo. Pero está claro, hice, ya que estamos, paso el chivo, otro trabajo sobre aire acondicionado que era mucho más interesante sobre la política, digamos, a vos que me parece que te puede interesar términos de política industrial, etcétera, que era el desacople entre la política energética y el resto de la política económica. Hace unos años hubo un plan muy masivo de venta de equipos de aire acondicionado a precios baratos, con financiamiento en 50 cuotas, etcétera, digamos, que hacía que fuera muy asequible un equipo de aire acondicionado para todos, y así muchos compramos nuestro primer equipo de aire acondicionado. Entonces era barato. Ahora, el aire acondicionado genera un montón de efectos en la red eléctrica, que básicamente, cuando uno ve el cambio de la curva de carga, se disparó, cambió completamente, los picos se agrandaron un montón. Entonces, un aire acondicionado que era relativamente barato te generaba un montón de inversiones en otros sectores que el tipo que estaba en política industrial estaba chocho, pues decía, listo, pasé a vender de 500.000 equipos por año a 1.000.000, genero empleo, etcétera, pero generaba un montón de desacoples del otro lado. Entonces, la redistribución no daba abasto porque la tarifa no repagaba, etcétera. Con lo cual, lo del aire acondicionado para mí hay que tener cuidado en eso de política industrial y no sé yo. Perdón, y algo parecido pasaba con los autos antes. Alguien quiere vender autos, hace un plan para vender autos y después puede tener problemas del otro lado con el abastecimiento de combustible, con temas de infraestructura. Así que eso de la política estaría bueno en algún momento trabajarlo en conjunto. Pero bueno, te respondí otra cosa, te respondí lo que quise al final igual. No, pero está bien. Bárbaro. Diego, ahí estaba Nicolás Moncaut, quería hacer una pregunta, así que ¿por qué no la haces, Nicolás, directamente? Así le escuchan todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, muy bueno, Diego, la verdad que muy buena la exposición. No, la pregunta era, llevando, digamos, me quedé con el dato de la elasticidad ingreso y la elasticidad precio de la demanda de los hogares, y quería ver si existe o conoces algún análisis que lo analice, pero no en términos de la demanda de los hogares, sino en términos de la demanda industrial. No conozco, lo cual no significa que no haya, porque puede haber. No conozco Argentina, sí conozco algunos otros países en los cuales en general dicen que es mucho más inelástico. Es decir, lo cual tiene sentido, excepto en las industrias que son muy energointensivas. Pero en las industrias, qué sé yo, quizá en Aluar, que es una o en alguna industria que es una máquina de consumir energía eléctrica, el efecto precio puede tener un efecto mucho más grande. Pero si uno piensa que, no sé, en el promedio de industrias no me acuerdo ahora en cuánto estará, pero quizá en un 5% la incidencia de la energía o de la energía eléctrica en la estructura de costos. Obviamente va a depender mucho de la tecnología, el sector, etcétera, pero no tiene una incidencia tan alta. Entonces no termina habiendo una elasticidad tan alta o una relación tan alta entre el precio y la demanda, porque al final terminan focalizados más en algunos ítems que impactan más en la estructura de costos. Pero bueno, obviamente, empresas que están ahí justito con los números, un cambio abrupto en los costos de energía les pega en la línea de flotación, porque no les sobra nada y le puede cambiar significativamente uno de los costos. Pero no conozco en particular estudios sobre elasticidad-precio, en particular de industria. Para Argentina, sí vi alguno de España que daba que no era muy influyente. Y les paso ahí un chivo, me dicen por cucaracha que las elasticidades habrían subido de 2004 a 2013 y después a 2017. Pero... Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos. No, Salvador está sin sonido. Perdón. Sí, Ignacio Latorre tenía una pregunta. No sé si quiere formularla por micrófono, Ignacio. Hola, buenas tardes. Diego, felicitaciones por la charla, muy buena, muy interesante.
Yo tenía una consulta ¿no se puede obtener los datos para la encuesta de hogares directamente de las distribuidoras como Nor y de Sur para poder hacer las estadísticas más precisas? No, estaría buenísimo y estaría buenísimo también que los distribuidores pongan a disposición, digamos, si logran poner a disposición sus bases de datos para los que nos gustan los números y la cuestión medio académica, habría un montón de cosas súper interesantes. En particular, no pueden hacer lo que planteás por un tema de identidad, digamos, de los datos. La encuesta es anónima, entonces no se puede vincular la encuesta anónima con valores reales, qué sé yo. El distribuidor terminaría sabiendo cada tipo cuánto gana, qué tiene, qué no tiene, y si eventualmente eso lo podría saber cualquiera. Entonces, por temas de las leyes estadísticas, etcétera, no se puede tener el valor correcto. Pero además, en particular, esto es una tontería porque habría que recopilarlo bien, como se puede recopilar cuántos kilos de queso mozzarella comió en el mes, que es algo que está, o cuántos litros de leche toma. Nada más que, y esto para los que están en ese tema, estaría bueno educar en este punto específico a los encuestadores para que puedan tomar bien la lectura de esto, que no tiene que ser en cantidad de facturas, sino en kilovatios hora o metros cúbicos. Pero no, estaría buenísimo eso, no se puede, lamentablemente. Genial, muchas gracias. Salvador, el sonido. Otra pregunta de Mariano Ramón. Dale. Mariano, si no lo leo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias, Diego. La verdad que creo que tiene dos virtudes la presentación que hiciste, que una, la principal, que está súper interesante y que se nota que lo venís trabajando hace tiempo, pero la segunda es que está saliendo muy rápido, recién publicados los microdatos y vos ya pudiste hacer una barrida y tener un análisis. Yo lo que ponía ahí era que en el baremo de variables que vos pusiste para analizar la demanda de energía, que lo vinculaste al estudio que tenemos profundo de 2004, no aparecía aire acondicionado, pero quizás no un componente de tecnología agregado del hogar, ¿no? Y justamente la encuesta 2017-2018 quizás permite hacer eso, porque pregunta la antigüedad del equipo y porque pregunta quizás si tiene etiqueta de eficiencia energética. Entonces capaz que digo, me parece que puede ser interesante que con esta encuesta se pueda agregar, ¿no? Ese componente tecnológico para vincularlo entonces al nivel de demanda y esta hipótesis que vos tenías de la vinculación a ingreso, ¿no? Por un lado, como comentario. Y otra cuestión como comentario y pregunta era, como vos dijiste, 2007-2018 se relevaron los gastos en energía y los ingresos, pero vos sabés que los salarios en ese periodo crecieron un 30% y la variación de, por ejemplo, en energía eléctrica del costo fijo fue un 60% y costo variable un 90%. Entonces digo, ¿eso está calibrado? ¿Vos lo tenés calibrado? Esa posible variación que, si no es así, entonces los niveles que presentaste podrían ser mayores, digo, ¿no? Esa es una pregunta. Bien, dos comentarios. Una, bueno, sí, hay la encuesta 2017-2018 tiene todo un módulo de energía, todavía no está público, ¿no? Creo que, no sé cuándo se publicará, esperemos que sea pronto. Hasta ahora los microdatos que están públicos de la encuesta son los que hacen a gasto de hogar, son algunos, todavía no es completo, pero esperemos que estén pronto, creo, no sé, excepto que alguno esté. Ojalá sea pronto y va a permitir unos análisis mucho más profundos e interesantes, sin duda. Lo otro, la encuesta es una herramienta que sirve para un montón de cosas. Es cierto que en momentos muy inflacionarios tiene fallas. ¿Por qué? Porque es una encuesta que se hace de noviembre a noviembre. Vieron que dice 2017-2018, 2004-2005. Es noviembre a noviembre. Entonces, van durante todo el año captando datos. Con lo cual, no va a ser lo mismo el hogar en el cual le tomaron el dato en noviembre de 2017 al que le tomaron en octubre de 2018. Eso por un lado. Para tratar de mitigar eso,
en la encuesta aparece una variable que es trimestre. Es decir, uno puede ver en qué trimestre tomaron el dato. Pero los trimestres son cosas muy grandes, en particular en nuestro esquema energético. Si van y dice que la recopilación fue en el segundo trimestre, digamos, es algo que va, supongamos, desde, no sé, noviembre, diciembre, enero, desde marzo desde febrero hasta abril. Entonces, eso puede ser una factura eléctrica que fue en febrero, que correspondió al consumo de enero, o puede ser de abril, que correspondió al consumo de marzo. Entonces quizá uno tiene un efecto grande de temperatura en una y en otra no. O compara verano con otoño. Y bueno, el consumo va a ser distinto. Con lo cual, esta es una herramienta, la encuesta de gasto hogar, para Argentina y para todos los países pasa lo mismo. Que sirve para un montón de cosas, pero deja algunas incertidumbres, no es perfecto. Es lo mejor que tenemos en datos, porque está hecho por el INDEC, de forma regional, bien estructurada, no es solo Argentina, no es solo Buenos Aires, están todas las provincias, se puede hacer por región, se puede hacer un montón de cosas, pero tiene limitaciones. Y de nuevo, esto es en Argentina y es en cada país donde se hace, corre con limitaciones más o menos parecidas. Así que sí, todos los valores son, digamos, no son precisos, no es el valor exacto, sino que son las mejores estimaciones que se puede hacer con la información disponible. No, digamos, tiene sus limitaciones. Diego, yo tengo una pequeña pregunta, Sí. y un poco viendo que acá hay alguna gente que inclusive trabajó en estas cuestiones de las ENCO, ¿no? Me pregunto, para evitar justamente estos sesgos que vos acabas de mencionar, un dato que quizás en las facturas debería aparecer y muchas veces no aparece en forma, por lo menos explícito, lo puedes deducir, pero no explícito, factura tanto de gas como de electricidad, es el consumo anual, que muchas veces para muchos análisis es lo más relevante. Quizás por dos lados, ¿no? Por un lado es, se podría pedir a las empresas que ese dato lo tienen ellos, no cuesta nada, es una línea más, que lo especificaran, y que para futuros relevamientos de consumo como las que hace el INDEC, la ENGO, etcétera, ese sería el dato más interesante para relevar, digamos, porque si yo tengo el nivel de ingreso y tengo el consumo anual, me da una idea mucho más fehaciente del consumo de esa familia, que como vos acabas de decir, le saco una foto en el invierno o en el verano y son cosas totalmente, o en primavera y son totalmente diferentes, no refleja para nada el consumo. Entonces, si uno tuviera ese dato en la factura, sería un perfil mejor. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí. Por un lado te digo que estoy completamente de acuerdo. Por el otro lado, te digo que nosotros estamos todos de acuerdo, vamos a estar todos de acuerdo nosotros que trabajamos todos en energía eléctrica y gas. Y nos interesa esto. Ahora, viene un tipo de la industria de queso o de alimentos y dice, che, vos acá tomás cuánto gasta y cuánto come de mozzarella en un mes, pero a mí me serviría en un año, porque resulta que también tiene sus elasticidades. Entonces también propone hacerlo anual, de alguna forma. Y después viene, entonces, al final del día tenemos que entender que somos un subsector chiquito, que tenemos nuestra importancia, y de hecho salió un módulo especial de energía en esta ENGO, pero que también cada uno va a tener sus propios requerimientos. Sí, lo que creo, más allá de la ENGO, en particular, de la encuesta de gasto hogar, en particular, es que hay un montón de información que podría estar disponible y podría ser útil para hacer análisis, y hoy no está disponible. Esto yendo desde información que puede estar disponible desde CAMESA, desde el ENRE, del ENARGAS, que es información que está, que podría ser pública, y no lo es. Entonces, más que estaría buenísimo que en la encuesta de gasto hogar estuviera todo lo que uno necesita. Sería espectacular. Pero antes tenemos un montón de lugares donde se puede publicar más información. En eso, ir más sobre datos abiertos, etcétera, que no se hace. Entonces creo que hay otras posibilidades también antes. Ahí alguien preguntaba cómo contactarme, les pongo en el chat el mail. Así que, no sé qué toqué.
Ahí les mando el mail, así que si alguien quiere también me escribe. Ahí comentaba Marcelo Lezama recién, no sé si anda por acá, todavía, que decía que en Metrogas ponen las barritas de todo el año, lo cual es cierto, pero ojo, he observado que, por ejemplo, algunas distribuidoras, en particular Naturgy, ahora empieza a facturar mensualmente, o sea que tienen las barritas, pero tienen 6 barritas y de medio año, lo cual es peor que antes, porque antes por lo menos podías ver todo el año. Ahora con las 6 barritas de medio año, bueno, es un problema, digamos, también. Sí, acá, digamos que puede abrir el micrófono si quiere. En esto, al menos desde mi experiencia del lado eléctrico, que cambie el mecanismo y el sistema de facturación y las facturas preimpresas lleva un montón de tiempo. Cada vez que se quiso hacer algún cambio, llevaba un montón de tiempo y tenía un montón de complejidades. Un comentario sobre la ENGO y el tema de los datos que sean anónimos o no. No sé si se acuerdan, pero yo creo que habrá sido hace 10 años, más o menos, 12 años, que se quiso hacer un muestreo, un censo de equipos de aires acondicionados, cuando ya estaba el problema, empezó a aparecer el problema de las redes de distribución y de que los equipos de aire acondicionado efectivamente se vendieron mucho, un censo a través de los encargados de los edificios, que los encargados de los edificios censaran qué unidades tenían aires acondicionados y cuáles no, básicamente con el fin de preparar mejor las redes, ver dónde había que reforzar las redes de distribución y dónde no, pero al final del día esto atentaba contra los datos anónimos. Es decir, y alguien iba a saber quién tenía, que el del quinto A tenía 2 aires y que el del séptimo A no tenía ninguno y otro tenía en la cocina. Con lo cual, esto en relación a los datos y la posibilidad de vincular distintas bases. Sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo tenía una pregunta, Salvador, te la salteaste. Sí. Hola Diego, muy buena la charla. Estuve en estos días preparando una charla que tengo que dar en los próximos días y a pesar de que suelo mirar datos eléctricos, nunca le había prestado atención a la curva de consumo residencial a nivel país. Y me encontré con cierta sorpresa de que el pico el año pasado fue en invierno, fue en el mes lo tengo acá al lado, en el mes de julio. No sé, ¿tenés algún comentario? ¿Es la calefacción eso? Tendría que verlo con más detalle, pero primero puede haber efectos de temperaturas. El año pasado ya ni me acuerdo cómo fue el invierno, si fue de los inviernos fríos o de los inviernos cálidos. Perdón, un comentario. Camesa dice explícitamente en el informe del año pasado que fue un año que no tuvo ni muchos días fríos ni muchos días con calor. O sea, un año más bien suave en cuanto a extremos térmicos. Sí, pero lo que sí es cierto, y de eso puedo pasar el chivo porque también hice un trabajito que estaba bastante bueno, que en base a información de Camesa, digamos, Camesa tiene un montón de información disponible, o no disponible, pero tiene un montón de información, entre ellas la demanda horaria por ejemplo, por distribuidor. Entonces, si uno tiene paciencia, puede ir recopilando, por ejemplo, para Edenor, cuál fue la demanda hora del último año, de los últimos 20 años, para cada uno de los distribuidores. Entonces, uno lo que puede hacer es cruzar esta información con información del Servicio Meteorológico Nacional, de temperatura horaria. Entonces, uno puede armar algún modelito de este estilo que relacione la temperatura con el nivel de demanda. Y en eso lo que uno ve es que hubo un montón de jurisdicciones en el cual efectivamente en invierno aumentó esta elasticidad, digamos. Es decir, que en invierno y en verano, en los dos extremos, pero en invierno sería que ante cada grado menos que hay, la demanda crece más. Entonces, uno compara, después te paso, Julio, si te interesa alguna presentación de eso, pero uno compara este año con 10 años atrás, y quizá ahora, por cada grado menos, la demanda aumenta
el doble o el triple de lo que era 10 años atrás. Y esto va a cambiar un montón por jurisdicción, es decir, no va a ser lo mismo en un lugar que en otro, y uno lo puede rearmar. Y en verano pasa lo mismo. Es decir, efectivamente hay más equipos de aire acondicionado, frío-calor, que lo que hacen es que uno reaccione más. Probablemente, y en esto los datos de gas no lo tengo tan claro, y los datos de gas son mucho más oscuros, y no hay datos con esas periodicidades, etcétera, pero seguramente el consumo de gas bajó con respecto a años anteriores, o tiende a bajar o no sube. Es decir, seguramente hay un cambio de calefacción de gas a calefacción eléctrica, que lo que hace es generar ese tipo de efectos. Muchas gracias. Una pregunta cortita más de lo que acabas de decir. ¿Se consiguen datos horarios de consumo residencial? No porque los datos no individuales, globales. No a nivel Camesa. Los distribuidores pueden llegar a tener algo, pero porque básicamente lo que se mide, imagínate, Camesa lo que mide es la entrada a la ciudad. Entonces, la entrada a la ciudad es donde se deja la energía mayorista. Y ahí consumen de todo. Entonces, imagínate nosotros como residenciales, excepto en algunos lugares que pueden tener, no sé, Armstrong, cómo está funcionando hoy, cómo están funcionando los medidores, pero si no, no hay medición horaria, no hay medición diaria para los residenciales. Entonces, lo mejor que tenemos es medición horaria en el punto de entrada al distribuidor, en la subestación transformadora. Los distribuidores podrían tener algo mejor sin ser específico, pero quizá puedan tener datos de alguna subestación que es predominantemente residencial o residencial y comercial. No sé, Edenor puede tener datos de una subestación que abastezca countries y casa y zonas residenciales de zona norte, en las cuales haya poco comercial y no haya industria. Pero es más ir eligiendo qué es lo que hay. En general no hay mucho más dato que eso, pero que igual es bastante y sirve para trabajar bastante. Un comentario nomás. En Mendoza la mitad casi de los usuarios residenciales ya tienen medidores inteligentes y de hecho hacen la facturación con eso. Pero desgraciadamente el análisis no están hechos. Falta analizar esos datos porque ahí hay una mina de oro en cuanto a riqueza de información, pero hay lugares donde ya hay esta información. Bien. Bueno, dado que ya nos hemos pasado un poquito en la hora, le agradezco una vez más a Diego en nombre de todos y les agradezco a todos los demás por habernos acompañado. Esperamos tenerlo de nuevo la próxima semana. Les voy a hacer llegar la información. Si alguien quiere que lo tengamos incluido en el mailing list, me dejan el mail acá y los incluyo. Así que bueno, les agradezco a todos y bueno, muchas gracias Diego por esta linda charla que ha sido muy interesante. Bueno, gracias a ustedes por haberme aguantado un rato tan largo. Espero que les haya parecido interesante. Muy buena. Y la charla está grabada, así que si después alguien quiere tener acceso, me escribe y se las hago accesible. Muchas gracias a todos de nuevo. Bueno, chao. Buenas tardes. Chao. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego.